Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Sed bienvenidos de nuevo a Big Fit Life, vuestro canal de estilo de vida saludable, alimentación correcta y ejercicios con el peso corporal. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de las proteínas. Siempre surge la pregunta de cuánta proteína tengo que tomar, cuánta proteína es demasiada para mí, cuánta proteína es necesaria en función de mi objetivo, en función de mi cuerpo. Y hoy voy a disipar un poco todas estas dudas, voy a arrojar algo de luz en el camino porque siempre se encuentran en la sociedad dos grandes grupos, ¿no? Uno de los grupos dice que las proteínas son malas para el hígado, que producen problemas a nivel renal y hepático, cosa que no es cierta, no es cierta. Si comes más proteína de la que tienes que tomar, pues tu cuerpo simplemente la desechará y no la utilizará, por eso no hay que tomar más proteína de la necesaria, pero no vas a tener ningún problema de este tipo que acabo de decir. Y el otro grupo es el grupo de los que dicen que hay que comer muchísima proteína y si puede ser todo el rato, ¿no? Cada 2-3 horas hay que meter una fuente de proteína porque si no tu cuerpo entra en catabolismo muscular y vas a perder masa muscular, y esto no es cierto tampoco. O sea, simplemente hay que tomar una cantidad concreta de proteína y tú la puedes repartir durante el día más o menos como a ti te guste, ¿no? Es cierto que si la repartes solo en una comida pues no tendrás tantos beneficios de su aporte como si la repartes en 2 o 3 comidas o incluso 4 o 5 perfectamente, pero no hace falta hacer 8 comidas, ¿no? Tomar cada 2 horas una porción de proteína pequeñita porque si no vas a perder fuerza, vas a perder masa muscular, eso es mentira, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con un poquito de teoría, ¿no? Voy a hablar de la ingesta de proteína recomendada en función de los estudios científicos más recientes y después voy a decir un poquito mi opinión acerca de la ingesta de proteína necesaria en función de tu cuerpo, de tu objetivo, en base a mi experiencia, ¿vale? Así que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta de ¿qué son las proteínas? Porque mucha gente no tiene ni idea. La ha escuchado hablar de las proteínas, sabe que están en la carne y en el pescado, por ejemplo, pero no tiene ni idea de lo que son. Las proteínas son compuestos orgánicos que cumplen funciones indispensables para nuestro organismo y se componen de elementos llamados aminoácidos. Estos aminoácidos están presentes dentro del alimento y la cantidad de los mismos puede variar en función del origen de la procedencia de la proteína del alimento. Es decir, si estamos tomando proteína de origen animal, como por ejemplo huevos, lácteos, pescados, carne, esta proteína se suele considerar completa. ¿Qué quiere decir que es una proteína completa? Que no tiene ninguno de los aminoácidos en cantidades limitantes. En cambio, la proteína de origen vegetal, ¿no? Pues como la de la pasta, el arroz, de los demás cereales, los frutos secos, sí que suelen tener algún aminoácido en cantidad limitante. Entonces se consideran proteínas incompletas. De todas formas, he de decir que si mezclas proteína, por ejemplo, de los cereales con la proteína de las legumbres, pues siempre vas a conseguir todos los aminoácidos. Es decir, que las personas que sean vegetarianas o veganas no van a tener ningún problema de no tomar la proteína completa si estructuran bien su alimentación y tienen algo de idea sobre qué aminoácidos les proporciona cada tipo de alimento. Dicho esto, las recomendaciones de ingesta de proteína diaria varían en función de la actividad que realizas y de tu peso. Para personas que son sedentarias, que la verdad es que no creo que tú seas sedentario, si no, no estarías viéndome ahora mismo, la ingesta de proteína diaria recomendada es de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si pesas 80 kilos, deberás ingerir 80 gramos de proteína en tu día a día. Tampoco tiene que ser todos los días lo mismo, estamos hablando de una media. Luego, si realizas actividad cardiovascular, como puede ser running o por ejemplo algún deporte de equipo, ¿no? Como el baloncesto, o bueno, no tiene por ser de equipo, por ejemplo tenis, ¿no? Individual, o quiero decir, si haces alguna actividad que no está enfocada en la ganancia de masa muscular o fuerza, las recomendaciones de proteína en tu caso van de 1 gramo a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Es decir, en el caso de que peses 80 kilos, vamos a tomar esto como referencia todo el rato, tendrás que ingerir entre 80 y 120 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Mejor si son 120 porque así te acercarás al rango más alto y no tendrás que ingerir la misma proteína que una persona que es sedentaria. Luego, en tercer lugar, para las personas que sí que realizan ejercicios de fuerza, ¿no? Como puede ser calistenia o en el gimnasio con máquinas o pesos libres, ¿no? O incluso los powerlifters que hacen sentadilla, press de banca, peso muerto. Las recomendaciones de ingesta de proteína diaria para este grupo de personas van entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal.
tomemos como referencia 2 gramos. Es decir, que si pesas 80 kilos y haces este tipo de actividad, tendrás que ingerir más o menos unos 150-160 gramos de proteína al día. Luego, si estás en una etapa de definición, sí que puedes aumentar un poquito más esta ingesta de proteína, que es una etapa de definición, una etapa de déficit calórico en la que buscamos perder grasa, entonces hay un déficit energético y es posible que nuestro cuerpo, aparte de utilizar la grasa como fuente de energía, vaya perdiendo algo de masa muscular. Entonces sí que es recomendable aumentar un poquito la ingesta de proteína, pero tampoco hasta cantidades desorbitadas, ¿no? Entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, sería más que suficiente. O sea, que si estás en una etapa de déficit calórico y quieres asegurarte de preservar la máxima masa muscular posible, pesando 80 kilos deberías ingerir entre 160, 200 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Más allá de 200, la verdad es que no tendría ningún beneficio. Los estudios demuestran que si tomas 3 o 4 gramos de proteína por kilo de peso corporal, no vas a obtener más beneficios que una persona que tome 2, 2,5. Dicho esto, estas son las recomendaciones en base a la ciencia, ¿vale? En función de los estudios científicos más recientes que he encontrado. Ahora voy a decir un poquito, en base a mi experiencia, cuánta proteína debéis tomar. Yo normalmente la proteína que ingiero en mi dieta va en torno a los valores de 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Yo suelo estar en unos 75 kilos, más o menos, 80 a veces según la época del año, y suelo ingerir unos 150 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Efectivamente, si estoy en una etapa de definición, pues lo aumento un poquito más, como hemos dicho, hasta unos 200 gramos, pero no suele ir más allá de eso. Sí que es verdad que si eres una persona que ingiere muchísimas calorías, porque tienes un desgaste energético muy alto, va a ser difícil que te mantengas en estos rangos y es posible que tu ingesta de proteína supere estas cantidades que hemos dicho. Por ejemplo, ahora mismo estoy en una etapa de volumen y estoy ingiriendo alrededor de 5.000 calorías y ya solo con la proteína de origen vegetal pues fácilmente puedo sacar en mi dieta entre 100 y 120 gramos de proteína al día. Entonces, a poco que meta alguna fuente de proteína de origen animal, ¿no? Que yo suelo tomar bastantes lácteos y huevos, me gustan bastante, también suelo meter algo de carne, pescado, pues mi ingesta de proteína ya se va al doble más o menos, a unos 200, 240 gramos de proteína al día. Y eso en mi caso pues ya serían 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero no hay ningún problema, ¿vale? O sea, eso es lo que quiero decir, que si os pasáis de la ingesta de proteína recomendada no pasa nada, simplemente no vais a obtener más beneficios. Pero yo, como son muchísimas calorías, pues es muy difícil para mí mantenerme en esos rangos, entonces siempre suelo sobrepasarla un poquito, pero no habría ningún problema. Pero esto ya es jugar un poquito en función de tus necesidades. Si eres, por ejemplo, una chica pequeñita que con 2.500 calorías ya te es suficiente, por ejemplo, para ganar peso y pesas, qué sé yo, 60 kilos, pues deberías tomar unos 120 gramos de proteína al día. Pues si te vas ya a 3 gramos de proteína por kilo de peso, tendrías que tomar 180 gramos de proteína y eso ya lo que pasaría es que como las proteínas tienen calorías, 4 calorías por cada gramo, al igual que los hidratos de carbono y las grasas tienen 9, pues en todo tu cómputo global diario de calorías, esas proteínas le estarían quitando algo de espacio a los hidratos y las grasas, que son bastante más importantes para nuestro desempeño diario. Los hidratos son nuestra fuente principal de energía y las grasas son necesarias para muchísimos procesos del organismo, para mantener el metabolismo estable, para no tener problemas en nuestro organismo. Entonces, dicho esto, yo siempre recomendaré que te mantengas en unos rangos, vamos a decir un intervalo así bastante amplio, entre 1,5 y 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Como digo, si eres una persona que, a pesar de no ser muy pesada, ¿no? Porque yo no peso 100 kilos como muchos atletas, yo peso 80 kilos, pero el hecho de entrenar tanto me hace necesitar muchísimas calorías, pues sí que te puedes sobrepasar un poquito e irte hasta los 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal, y no tengas miedo de ningún tipo de problema en los riñones, ni en el hígado, ni nada, porque no va a pasar nada. Pero vamos, si por ejemplo eres una persona vegana, que sobre todo sus fuentes en la alimentación son de hidratos de carbono, pues sí que te podrías mantener en torno a los 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Yo, como a poco que meta algún alimento de origen animal, pues ya la cantidad se eleva. Entonces, dicho esto, yo creo que es lo más acotado que os podría decir, entre 1,5 y 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Lo ideal, 2. 2 gramos es lo ideal. No hace falta más. Si estás definiendo, pues sí, puedes tomar un poco más, hasta 2,5, pero no hace falta más, repito. Pero es que hay mucha gente que se va hasta 4 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿no? He visto tíos de 100 kilos que consumen 400 gramos de proteína
diarios, me parece una barbaridad, porque además es que están haciendo el tonto, porque es mucho más importante comer más hidratos de carbono y un poquito más de grasas, pero sobre todo hidratos de carbono, que te van a ayudar a estar mucho más animado, mucho más enérgico, mucho más vivo. Entonces, bueno, esto es lo que quería aclarar hoy en este vídeo. Espero que haya sido bastante informativo. Ya os digo que es información que he ido recopilando durante este tiempo y la experiencia es lo que me ha enseñado. Entonces, bueno, si el vídeo te ha gustado, deja tu manita arriba, tu pulgar arriba. Suscríbete si eres de los que ven los vídeos y no están suscritos, porque a mí me ayudas y me motivas a seguir haciendo más contenido y a aumentar la calidad del mismo. Y nada, chicos, ya sabéis lo que digo siempre. Un saludo y siempre activos. Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал.